para que cada uno de los oyentes las pueda estar recibiendo también de la misma manera, para honra, para gloria de nuestro amado y bendito Dios. Bien, vamos a ir entonces a lo que teníamos preparado para esta noche, que era la introducción de la epístola del apóstol Pedro. Cuando vemos que el apóstol escribe, era un momento donde la iglesia estaba comenzando a tener dificultades por las disposiciones del imperio romano. Entonces él quiere darles a cada uno de ellos, como pastor que cuida a su rebaño y tiene que ver cuando algo inquieta al rebaño, cómo poder calmarla, cómo poder apaciguarla. Por eso es que en este caso, donde se perseguía tanto a los hombres como a las mujeres, primero tenemos que entender un detalle. La persecución comienza en la iglesia, comienza no por la parte civil. Esto nos tiene que quedar claro, hermano querido. Dios bendiga a nuestra hermana Nelly, que ella también nos bendice en esta noche y nos pone: Dios te bendiga, pastor, y a todos los oyentes. Amén. Hermano querido, nosotros tenemos que ver las persecuciones a la iglesia, donde se originan. Las persecuciones a la iglesia se originan no necesariamente en la parte civil, todavía. Por eso es que cuando se va a fechar y se va a dar el tiempo, cuando se escribe esta epístola, hay que poder discernir la persecución, la situación en la que se hallan cada uno de los hermanos, por qué Pedro les habla y por qué les dice que cómo el Señor Jesús nos convierte a cada uno de nosotros a peregrinos y extranjeros, cómo nos enseña que de esa manera nosotros debemos comportarnos, debemos dirigirnos. ¿Por qué? Porque a ellos, a todos los judíos, cuando se convertían al Señor, los prohibían la entrada en el templo, le prohibían la concurrencia a la sinagoga, y eso era quitarle la adoración a ellos. Entonces, esta primera persecución que recibe la iglesia primitiva, no la recibe de la parte civil, digamos, no la recibe de la parte del imperio de Roma, todavía. Ya va a haber, y Roma también va a comenzar a perseguir a la iglesia. Cuando se da esta situación, que los hermanos que aceptaban al Señor Jesús eran rechazados de la sinagoga, no se les permitía el acceso al templo, sino que por el contrario eran expulsados. Dios bendiga a nuestra hermana Isabel Sepúlveda, también desde Chile. El Señor la llene de su gracia, bendiga el hogar de mi hermana. Vemos entonces que ellos se sentían desamparados. Hermanos queridos, debemos comprender nosotros que el pueblo judío, por tradición, tenía la asistencia a la sinagoga cada día de reposo. Recordemos que cada día de reposo no necesariamente era el sábado, Si bien se le llamaba Shabbat o cesación, pero no tenía que ser el sábado. Había días de reposo que no caían día sábado, pero sí tenían que asistir a la iglesia, lo mismo ellos, a la sinagoga que tenían ellos. Nuestra hermana Isabel Sepúlveda nos pone ella: buenas noches, Pastor Osvaldo, que Dios me lo bendiga grandemente. Saludo desde Chile. Recibo esas bendiciones que imparte la hermana desde Chile, con gozo las recibo, y recibo con gozo esos saludos, hermanos queridos. Así que muchas gracias, hermana Isabel, por sus bendiciones, y muchas gracias por su saludo. Vemos entonces que es necesario que el apóstol les escriba a ellos. Si ellos
tenían esa costumbre de asistir a la sinagoga y de pronto no pueden hacerlo más, dice, bueno, y ahora espiritualmente, ¿quién nos guía? Entonces ahí es donde es necesario y el apóstol siente esa necesidad de poder comenzar estas epístolas. Fijémonos que no escribió Pedro un evangelio, pero sí, como pastor, comienza a velar por las almas así de esta manera. Dios bendiga a mi hermano Felia, Dios bendiga a mi hermano Jorgito, el Señor los llene de su gracia. El hermano Jorge nos pone bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente, estamos escuchando con hermana Lisa. Dios bendiga también a la hermana Lisa y recibo las bendiciones de Jorgito y de Lisa, y también cada uno de los oyentes reciban las bendiciones que esta familia Servina Ayala les imparte, así que Dios les bendiga muy ricamente también. Vemos entonces, hermano, la necesidad, por qué mueve al apóstol Pedro a que escriba esta. En esto nosotros tenemos que ver cómo el apóstol se identifica él en el capítulo 1 y en el verso 1 como Pedro, apóstol de Jesucristo. Esto es lindo, nosotros tenemos que ver cómo él asume el nombre de Pedro, cómo lo asume a ese nombre. Recuerden que el nombre de él era Simón. El nombre de él era Simón. Pero viendo el Señor Jesús una cualidad pétrea en él, le pone por nombre Cefas. Cefas en arameo significa piedra. Eso es lo que significa Cefas. En arameo significa piedra. Y es notorio que como Pedro es el único personaje en el Nuevo Testamento. No hay otro que se llame Pedro en el Nuevo Testamento. Ese sobrenombre que el Señor le pone cuando lo ve, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa o Petra, que significa una piedra pequeña. Ahí nosotros podemos ver cómo él recibe y asume ese nombre que el Señor Jesús había puesto en él. La hermana Sonia también nos bendice y nos pone, Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibo esas bendiciones. Llega esta hora de recibir bendiciones y nos gozamos en el Señor por poder recibirlas. Vemos, hermanos queridos, entonces cómo él toma y se presenta no como Simón, hijo de Jonás. Él se presenta con el nombre que le puso el Señor Jesús a él, Pedro. Así es como él escribe. Él se identifica como Pedro para que todos sepan que ese nombre se lo puso el Señor Jesús a él. Cuando sucede esto allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 42, ahí vemos que esta palabra que él toma, Cefa, y como le decía, que en arameo significa Petros, o piedra pequeña, es el significado que tiene, vemos que está él tomando y asumiendo ese nombre que el Señor le ha puesto. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Apocalipsis que el Señor a cada uno de nosotros nos va a poner un nombre nuevo, y precisamente ese nombre nuevo va a estar escrito en una piedrecita pequeña, blanca. Así que le damos gracias al Señor por ello. Lo vemos que el Señor le puso ese nombre a Pedro y Pedro lo ostentaba con orgullo. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pedro, cuando él era recién desempeñando la tarea que el Señor le había dado de ser testigo, de testificar del Señor Jesús. Este relato que nosotros vemos allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, que él era
un hombre del vulgo y sin letra, le dicen los sacerdotes y los fariseos. Dios bendiga a la hermana Blanquita también, el Señor la llene de su gracia, ella nos bendice en esta noche, recibo esas bendiciones e insto para que todos los oyentes también reciban las bendiciones que está impartiendo nuestra hermana Blanquita. Hermano, los líderes religiosos, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, reconocen que Pedro es un hombre del vulgo y sin letra. La palabra sin letra, que es lo que lo llaman ellos, del vulgo, vendría a decir el sin letra como un analfabeto. Uno podría decir, ¿pero cómo? El apóstol analfabeto se está refiriendo que desconocía la ley de Dios, que solamente él la podía oír cuando iba a la sinagoga, pero que no era un intérprete como lo eran los escribas, como lo eran los saduceos, como lo eran los fariseos, como lo eran los sacerdotes, como lo eran los rabinos. Por eso le llaman sin letra. ¿Sin letra en qué? En la ley, en la Torá. Sí la aprendía, porque era deber de todo judío, pero no tenía el conocimiento que requería. Pero vamos a ver que cuando él recibe el Espíritu Santo y el Señor le da la facultad de poder hablar y de poder decir, el Señor lo deja bien en claro que en ese momento no deben preocuparse por lo que van a hablar o decir, porque el Espíritu Santo será quien hable por ellos. Y nadie hay más docto, más versado, más instruido que el Espíritu Santo. Ninguno de los hombres es más docto, más instruido y más versado que el Espíritu Santo. Así que lo que a ellos les puede llamar la atención, que ellos no habían visto nunca a Pedro asistir a una sinagoga para tomar clases del hebreo y del arameo, que era como se escribía la ley de Dios, como se escribía lo que ellos llamaron el Tanaj, la Torá, la ley y los profetas. Entonces les llama la atención, y ese es el relato que está allí en el libro de los Hechos, que Lucas lo escribe en el capítulo 13. Así que, aunque a él lo conocían como que era un hombre del vulgo y sin letra, aunque no tenía mucha lectura y mucha instrucción en cuanto a lo que eran los rabinos, no tenía un maestro que le hubiese adoctrinado, pero tuvo el mayor de todos los maestros durante el periodo de 3 años que el Señor trajo y realizó su ministerio aquí en la tierra, y él estuvo desde que el Señor lo llamó, lo reconoció y le puso por nombre. Él estuvo siempre al lado del Señor Jesús, hasta en el patio del sumo sacerdote Caifás, cuando lo niega en 3 oportunidades. Lo negó, pero no se apartó del Señor. Quería ver dónde el Señor estaba. Lo negó, pero no se apartó. Lo siguió al Señor. Entonces todo esto nos deja ver que realmente este varón, que era considerado por aquellos que se creían muy instruidos en la palabra, que el Señor Jesús mismo habla sobre ello y le dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí. No pasaba eso con Pedro. Entonces acá es donde nosotros podemos ver que cuando el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros,
nos faculta, nos prepara, nos capacita para hacer cosas que nunca pudiésemos haber aprendido. Nos da un don de lengua que nunca aprendimos a hablarnos, pero quiere comunicarse con nosotros y que nosotros le comuniquemos de esa manera nuestras cosas al Señor, y nunca fuimos a aprender otro idioma, pero el Espíritu Santo lo hace. Por eso es que si nosotros vemos el primer sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando él predica, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y todos comienzan a alabar y a glorificar el nombre del Señor allí en el aposento alto en Jerusalén, donde había un grupo como de 120. Imagínense en esos 120 hombres allí en la azotea, en ese techo, hablando, glorificando a Dios en lengua, y pasando por las veredas de ese lugar, aquellos que pasaban le oían glorificar a Dios en distintas lenguas, y cuando le oían glorificar al Señor y no entendían lo que decían, están todos borrachos. El Señor bendiga a mi hermana Nancy. Recibo también en el nombre del Señor la bendición que imparte mi hermana Nancy, e insto para que cada uno de los oyentes también esté recibiendo esas bendiciones. Hermano, y este hombre que era considerado del vulgo y sin letras, en su primera predicación el día de Pentecostés, convirtió 3.000 almas. Hermano, estamos hablando de almas judías. El Señor Jesús, aunque le habló a la multitud, cuando él fue arrebatado, un grupo como de 500 personas lo vio. De esas 500 personas perseveraron juntas 120 personas en oración. Pero el primer sermón que predica el apóstol Pedro, lleno de la gracia, del poder del Espíritu Santo, se convierten al Señor 3.000 almas. Podemos ver que cuando el Señor Jesús le dijo, aún mayores cosas haréis vosotros, esas 3.000 almas que él en un solo día se convierte en 3.000 almas judías, 3.000 almas hebreas. Eso es mucho, hermano, mucho. No alcanza a comprender la dimensión de que 3.000 personas sintiesen el llamado a través del Espíritu Santo por la predicación del apóstol Pedro. El segundo sermón, 5.000 almas. Podemos decir que ese hombre del vulgo y sin letra no tenía el Espíritu Santo en su vida. Si el Espíritu Santo daba testimonio, el Señor Jesús fue clarito, inequívoco, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado. Y vaya si lo comprobó así el apóstol Pedro. Él nunca se imaginó que esa predicación tan fervorosa que salía de su ser, ese río de agua viva que brotaba, iba a poder calmar la sed de 3.000 almas en su primer sermón y de 5.000 almas en su segundo sermón. Él nunca lo podría imaginar. ¿Podemos ver a un hombre del vulgo y sin letra que haga eso si no es por la plenitud y la llenura del Espíritu Santo? Verdaderamente es a través del Espíritu Santo. Lo hace el Señor con usted, lo hace el Señor conmigo, cuando quiere llevar mensaje a todos aquellos que Él tiene señalado para salvación, como dijo el profeta Isaías, allí en el capítulo 55, en los versos 10 y 11, así como el labrador espera esa lluvia temprana y esa lluvia que va a caer sobre la tierra, va a hacer germinar la semilla, le va a dar
que recoja fruto el que siembra y que coma pan el que siega. El Señor dice, bueno, así será mi palabra que sale de mi boca, no retornará a mí vacía, sino que será prosperada para aquellos a quienes ha sido enviada. Es la palabra del Señor la que prospera en aquellos que ha sido enviada. No es la elocuencia del que predica, no es la elocuencia del que predica, no es la sabiduría del que predica, es la palabra del Señor que prospera en aquellos a quienes el Señor la envía. Y eso es lo que pasaba aquí con lo que el apóstol habla. Entonces, cuando nosotros podemos ver que este hombre transformado por el Espíritu Santo comienza a hablar de esta manera, comienza a testimoniar de esta manera, podemos ver cómo el Señor toma al apóstol Pedro para hacerlo así un instrumento útil para poder dar testimonio, para que nos aliente a cada uno de nosotros que medimos nuestra capacidad y decimos, no, pero yo no sé como el pastor. El apóstol Pedro, hermano querido, no sabía como el sumo sacerdote, no sabía como el maestro fariseo Gamaliel que había instruido a Pablo, no sabía como Pablo. Pero el Espíritu Santo sabía más que Gamaliel, sabía más que Pablo, sabía más que el sumo sacerdote, sabía más que todos los escribas juntos, sabía más que todos los saduceos juntos, que todos los fariseos juntos. Y ese mismo Espíritu Santo el Señor ha puesto en su vida. Así que aquel que se humilla será enaltecido, dice la palabra del Señor. Cuando a Pedro lo azotaron y le pegaron y le dijeron que no tenía que hablar más en el nombre del Señor Jesús, él se humilló, él había visto humillarse al Señor Jesús y él dijo, bueno, si el Señor Jesús se humilló y él dijo, aprended de mí, yo también me voy a humillar. Y el Señor, aquel que se humilla, lo ensalza. Así que, hermano querido, cuando usted sea llamado a predicar, cuando usted sea llamado a testimoniar, no se fije que sabe poco. Si sabe poco, déle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. No os preocupéis en aquel día, dijo el Señor Jesús. Entonces, verdaderamente, confiemos en la palabra del Señor. Él hará que lo que nosotros podamos hacer y decir sea prosperado muy grandemente para honra, para gloria del Señor. Nuestra hermana Noelia, ella nos pone bendiciones, pastor, y así a cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones que imparte nuestra hermana Noelia. Hermano querido, el propósito de la epístola era tener aquellos que están en dificultades, aquellos que bueno, veámonos como unos peregrinos en una tierra hostil, que debemos andar con cuidado, que debemos estar atentos, porque el apóstol sabe que después va a venir la persecución de parte de Roma. Allí cuando Nerón incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos, le echa la culpa a los judíos, porque era precisamente esos barrios que no se habían incendiado y todos los demás se habían incendiado. Entonces dijeron, bueno, no puede ser que los de ellos no se hayan incendiado, vamos a echarle la culpa a ellos. Y así es como le echan la culpa y Nerón comienza la primera persecución, que ahora sí ya no son los sacerdotes, ahora ya sí es la ley de Roma que prohíbe y proscribe a los cristianos. Entonces Pedro les escribe esta carta, también la podemos ver como preparándolos a ellos que ya habían pasado por la primera persecución de parte de las sinagogas y de parte del templo y de parte de los religiosos. Ahora ya pasa por lo legal, por un decreto de Nerón. Ahora ya la persecución ya es más férrea, ya es más dura. Entonces le escribe esta su primera epístola
para que ellos puedan tener esa confianza en el Señor. Por eso que es hermosa esta primera epístola, aunque cortita, pero es muy lindo el contenido de aliento que en ella podemos encontrar, hermano. Es muy lindo el contenido del aliento que podemos encontrar. Esto es lo que vamos a tener como introducción a la primera epístola del apóstol Pedro, hermano querido. Ahora vamos a ir a la parte linda. Usted me ha bendecido, yo le he bendecido, usted ha bendecido a sus hermanos y oyentes le han bendecido a usted, pero ahora vamos a recibir la bendición que viene de lo alto. Si hacemos lo que Dios nos dice, Él dice que nos va a bendecir, y lo vamos a hacer para recibir esa bendición que Dios quiere darnos en esta hora, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Y le quiero agradecer, hermano querido, a todos los hermanos por los presentes que nos han participado, porque con la pastora Gilda en el día de hoy, gracias al Señor, cumplimos ya 48 años que estamos casados, así que muchas gracias a todos los hermanos que nos saludaron, que nos bendijeron, que trajeron presente para agasajarnos. Así que muchísimas gracias, y que el Señor les pague muy ricamente esa buena voluntad y esa atención que han tenido para con nosotros. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.